La guerra de Vietnam fue una lucha larga, costosa y divisiva que enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos. Aunque comenzó en la década de 1950, el conflicto tuvo sus raíces en el período colonial francés del siglo XIX. Finalmente, las fuerzas comunistas tomaron el control de Vietnam del Sur en 1975 y un año más tarde el país se unificó en la República Socialista de Vietnam. Francia impone un sistema colonial sobre Vietnam llamado Federación Indochina. Inspirado por el comunismo soviético, el nacionalista Ho Chi Minh funda el Partido Comunista Indochino. Tras una ocupación japonesa, Ho Chi Minh lidera el Viet Minh para liberar a Vietnam de Japón y Francia. Japón derroca a las autoridades francesas y declara la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra, Francia reafirma su autoridad sobre Vietnam. Ho Chi Minh rechaza a las autoridades francesas y comienza una guerra de guerrillas. El presidente Harry Truman afirma que Estados Unidos ayudará a Vietnam a liberarse del comunismo. China y la Unión Soviética reconocen a la República Democrática Comunista de Vietnam y ayudan a la resistencia comunista. Las tropas francesas con apoyo estadounidense son humilladas por las fuerzas de Viet Minh en la derrota de Dien Bien Phu. Los acuerdos de Ginebra establecen el límite entre Vietnam del Norte y del Sur con el paralelo 17 como línea divisoria. Ngo Dinh Diem emerge como el líder del sur y Ho Chi Minh lidera el norte. En el sur se forma el Frente de Liberación Nacional señalado por Estados Unidos como un brazo armado del norte y lo denomina Viet Cong. El presidente John F. Kennedy envía helicópteros y 400 boinas verdes a Vietnam del Sur y autoriza operaciones secretas contra el Viet Cong. Estados Unidos respalda un golpe militar que asesina a Ngo Dinh Diem. Semanas más tarde, Kennedy es asesinado y Lyndon B. Johnson asume la presidencia. Tras un presunto ataque norvietnamita al USS Maddox en el Golfo de Tonkin, el gobierno estadounidense autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas. La Unión Soviética y China aumentan su apoyo logístico y militar a Vietnam del Norte. El presidente Johnson inicia una campaña de bombardeos sostenidos sobre objetivos en Vietnam del Norte y los marines ingresan en Vietnam. Mientras las masivas protestas contra la guerra son reprimidas en Estados Unidos, el número de soldados estadounidenses en Vietnam aumenta a 500,000. Un asalto combinado de los ejércitos vietnamita y norvietnamita a la embajada estadounidense conmociona a los funcionarios y marca un punto de inflexión en la guerra. Tras el triunfo del republicano Richard M. Nixon en las elecciones presidenciales del año anterior, Ho Chi Minh muere de un ataque al corazón. Entre 1969 y 1972, la administración Nixon reduce gradualmente la cantidad de fuerzas estadounidenses en Vietnam y comienza negociaciones secretas de paz en París. Tras el asesinato de 4 manifestantes universitarios en Ohio que protestaban contra la guerra, el Congreso estadounidense ordena el cese de la intervención armada. El presidente Nixon firma los acuerdos de paz de París, que ponen fin a la participación directa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Tras la renuncia de Nixon por el caso Watergate, el presidente Gerald R. Ford descarta cualquier participación militar estadounidense en Vietnam.
Vietnam del Norte y del Sur se unifican formalmente como la República Socialista de Vietnam bajo un gobierno comunista.